Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí desde San José de Costa Rica a través de Radio Costa Rica 930 AM con voz de restauración a las naciones. Esta noche vamos a estar tocando un tema muy especial y pienso, queridos hermanos, que pueda ser de vuestro agrado. Está conmigo aquí mi hijo Carlos. Muy buenas noches, Carlitos. Sí, muy buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes en esta bendita noche, esperando de que esta noche sea de gran bendición, que la palabra que traemos para ustedes sea de gran bendición. Y bueno, pues saludos a aquellas personas que siempre nos oyen, los fieles oyentes a esta querida radio, ¿verdad? Radio Costa Rica, y al programa Voz de Restauración también. Deseamos de que esta noche de verdad sea de gran bendición y que la palabra sea y cale en los corazones de todos los queridos oyentes. Definitivamente nuestro mundo está viviendo la peor degradación moral, espiritual que existe y ha existido a través de todas los siglos de la humanidad. Estamos viviendo el tiempo de la depravación total del pecado. Es importante que nosotros oigamos esta palabra porque el mundo entero va camino al infierno. Tal vez inocentemente o tal vez deliberadamente, no lo sabemos nosotros, pero el mundo entero está camino a una condenación eterna. Aquí en Romanos capítulo 5 verso 12 nos habla: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga esto, hermano. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó. Por consiguiente, el hombre estaba dotado de santidad, de inocencia, estaba dotado de amor, de misericordia. Sin embargo, cuando el hombre cae en el pecado por medio del engaño de aquella serpiente, dice que perdió la imagen de Dios y corrompió su naturaleza. Empezó, hermano, y la maldad en el mundo, la maldad en el hombre. El hombre atrajo sobre sí la muerte y la maldición del pecado, la corrupción, la enfermedad y todos los males que se derivan precisamente del pecado. Y cuando el hombre procreó sus primeros hijos, estos heredaron la naturaleza caída, naciendo muertos espiritualmente. Así que nosotros somos concebidos en pecado, nacemos en pecado, crecemos en pecado, caminamos en pecado
Y si no nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, morimos en pecado. Y ahí somos condenados para una eternidad en el infierno, Carlos. Sí, yo creo de que la mayoría de los seres vivientes en esa tierra, pues, son heredados y todos traemos esos pecados, esas maldiciones, ¿verdad? Pero yo creo de que para eso existe Jesucristo. Para eso Dios mandó a su Hijo unigénito, para que nosotros creamos en que en Él nosotros podemos ser salvos, en que en Él, por medio de la sangre de Jesucristo, podemos sanar todas nuestras enfermedades, podemos sanar todos nuestros pecados, podemos quitar esos pecados que están maldiciendo nuestras vidas. Y Romanos 3:23 es muy claro cuando el apóstol Pablo habla a los romanos, les hace una carta y les dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y él que justifica al que es de la fe de Jesús. Oiga, por eso Jesucristo vino a esta tierra. Yo creo fielmente en que el Señor bajó a esta tierra y su único objetivo, número 1, era demostrar que Él era Dios. Número 2, era demostrar que Él era el único que podía llevar todos los pecados de nosotros. Número 3, morir en una cruz. Y Él ya sabía que iba a venir a morir en una cruz. Y aún así, nunca dijo una palabra en contra de su Padre. Él, sabiendo de que iba a ir a una cruz, Él fue. Claro, fue doloroso, porque Él vivió en carne propia lo que nunca usted y yo vamos a vivir. Puede creer que un hombre sude sangre. Puede creer que sea tanto el estrés que tiene una persona que por los poros se le revienten y empiece a sudar sangre. No hemos pasado por eso. El nivel de estrés que había en ese hombre en ese momento, el peso que había en ese hombre, e inclusive en un momento él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque él en la misma carne no lo quería hacer. Por eso él le dijo: no se haga mi voluntad, que sea la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era que usted y yo conociéramos a Jesucristo. Era que Jesucristo muriera en esa cruz por nuestros pecados. El propósito del Padre era mandar a su único Hijo, llamado Jesucristo, a dar la cara por aquellos que ya habían muerto en delitos y pecados. Inclusive me sorprende la vida de Jesucristo cuando dice que Él ha sido el único hombre que ha bajado al infierno a predicar. Ha dado una palabra poderosa en el mismo infierno. Y no crea que es fácil. Es el único hombre, Jesucristo, el único que ha salido del infierno. Ha bajado y ha vuelto. ¿Para qué? Para rescatar a esas personas que se fueron sin Jesucristo. Todo estaba tan planeado
y tan perfectamente calculado que el Padre ya sabía lo que Jesucristo tenía que hacer. Y Jesucristo lo hizo tan perfecto que en una cruz del Calvario venció todos esos decretos que habían en contra de nosotros. Más adelante le voy a leer eso. Pero por esa razón me llama hoy la atención esto. Cuando el hermano Luis habla, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, hermanos. Somos concebidos en pecado, lo dijo el hermano Luis. Crecemos en pecado, y si no nos arrepentimos, seguimos en el pecado, y si no nos arrepentimos, morimos en el pecado, y si no nos arrepentimos de los pecados, vamos directamente a ese fuego eterno que se llama infierno. Y ahí muchos van a querer arrepentirse, pero ya no va a haber tiempo. El tiempo ya pasó. Tuviste toda una vida entera para arrepentirte y no quisiste arrepentirte. Por eso Dios siempre pone esa oportunidad. Tal vez hoy tú estés escuchando esta radio, este programa, y estés diciendo, ¿por qué ellos me están hablando así, de esta manera? Tal vez hoy sea tu oportunidad para arrepentirte. Déjame decirte que más adelante en el programa vamos a tomarnos un tiempo. Yo lo siento por parte del Señor, de que debemos de tomar un tiempo para hacer una oración de arrepentimiento para aquellas personas que quieran dejar su vida de pecado, que dejen de estar en los delitos y pecados del mundo. Porque aunque hayamos sido concebidos en pecado, déjame decirte algo. Hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que te quiere salvar. Hay un Dios que quiere librarte del pecado. Y ese se llama Jesús. Y hoy está visitándote por medio de este programa y de esta emisora llamada Radio Costa Rica, hermano Luis. Sí, hermano. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso está en 1 de Juan 5:19. El mundo entero lo gobierna el diablo. Y Satanás es nuestro incansable enemigo y tiene un plan de acción y está manejándolo y sabe que sus días están contados, sabiendo que tiene un tiempo establecido antes de que se acabe su cuenta regresiva. Mantiene al mundo en su regazo y le da sus instrucciones por medio de los gobernantes, por medio de sus presidentes, implementando sus estrategias día a día. Y sus acciones, hermanos, son impresionantes y llamativas y aún parecen satisfactorias por un tiempo. Mientras el adversario pueda mantener a los habitantes de la tierra creyendo a sus mentiras y ciego a las estratagemas del diablo, continuará con su sutil estrategia, pero la verdad es que actúa contra todo lo que es santo, contra todo lo que es puro, contra todo lo que es justo y contra todo lo que es bueno, contra todo lo que se llame Dios. Esa es el accionar del diablo. Y aquí en Costa Rica nosotros, como predicadores de la palabra, no nos podemos quedar callados ante el accionar que este gobierno actual está haciendo en contra de Dios. Oiga lo que nos dice el apóstol Juan en su carta primera, y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y eso se llama la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación de nuestra alma. Cuando el hombre cae, por eso comenzamos nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay ningún hombre, ninguna mujer, por muy alta que sea el rango de vida que tenga, que no nazca bajo la maldición del pecado. Puede ser la reina de Inglaterra, puede ser un príncipe, puede ser quien sea, nace bajo la maldición del pecado. Y dice esto, 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego viene lo espiritual. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en esta noche? Que usted, si camina sin Cristo, aquí el apóstol Pablo lo está considerando que es un animal. El primer hombre, dice, es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que vino a dar la vida por todos nosotros, Él es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que la imagen del terrenal es el pecado, pero la imagen del celestial es la santidad. Caminar bajo la luz de Cristo, caminar bajo la luz de su palabra, caminar bajo la autoridad que es la palabra de Dios. Por esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese cuerpo celestial con el que caminaba, ese vestido espiritual con el que caminaba Adán y Eva, que dice la palabra de Dios de que ellos andaban vestidos y ellos no se avergonzaban, porque había santidad en ellos, no había pecado. Pero posteriormente dice que entró el pecado, Dios lo buscó y preguntó, Adán, ¿a dónde estás? Y ellos estaban escondidos detrás de los árboles. Señor, tuvimos vergüenza de que nos vieras. Pero ¿por qué, Adán? ¿Qué has hecho? Es que estamos desnudos. Y ahí empezó, hermanos, aquella situación de pecado. Y a partir de ese momento parece ser de que el pecado viene apropiándose de la humanidad. Y los pastores nos quedamos callados. Y en lugar de hablar del plan de salvación, venimos y hablamos de otro montón de tonteras que no es el plan de salvación. Pero hoy dice, desde entonces todo ser humano nace cargando la culpa del pecado original y mereciendo la condenación. El hombre dice que es incapaz de hacer lo bueno y no puede por sí mismo elevarse en busca de su salvación. A esta condición humana es a la que se le llama la depravación total. El hombre sin Dios es un depravado tanto carnal como espiritual, por cuanto el hombre se encuentra totalmente incapacitado de hacer el bien. Algunas características básicas de la depravación humana es esta: el hombre siempre va a elegir lo malo. Siempre que el hombre tenga la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, invariablemente
el hombre siempre va a escoger el mal. Dice allá en Romanos 3:10. Romanos 3:10. Oiga lo que nos habla. Dice aquí, como está escrito, desde el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. En el verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar la sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos decirte? Que la humanidad entera va camino al infierno, que el mundo sin Dios camina bajo la depravación total, camina bajo la maldición del pecado. Pero si nosotros nos volvemos a Dios, Dios nos va a dar su misericordia. Sí, amén. Yo pues creo fielmente en que el Señor puede darnos su misericordia. Vea, sabe algo, es algo que a mí siempre me ha encantado cuando en aquellos tiempos el rey Salomón decide edificar el templo, levantar el templo, y Dios lo visita a él y hace un pacto juntamente con Jehová. Salomón y Jehová haciendo un pacto. Pero me llama la atención lo que hoy el hermano Luis decía, en que las iglesias y los pastores pues han desviado su propósito. Hoy yo veo que muchas iglesias han perdido totalmente su rumbo, y en vez de hablar sobre el arrepentimiento, de hablar sobre el Señor Jesús, pues yo veo de que las iglesias pues invitan a sus tales profetas, invitan a sus tales apóstoles, y se pierde el rumbo. Y mientras el pecado está consumiendo al pueblo de Costa Rica, y no solo al pueblo de Costa Rica, sino al mundo entero, los apóstoles del siglo XXI y los profetas del siglo XXI no dan palabras, no hablan como tiene que ser la palabra de Jehová. Muchos agarran esta palabra como burla o como chiste. Y en vez de hablar de la palabra de Jehová, en vez de hablar de Jesucristo, en vez de hablar de aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, en vez de hablar cosas básicas de la Biblia, cosas que cualquier otra persona estaría dispuesta a escuchar, empezamos a
a hablar de otras cosas. Pierde el rumbo la iglesia. Y el pueblo se está consumiendo en el pecado. Y el diablo, mientras más personas se lleva al infierno, más fiesta. Y entonces aquí es donde nace mi pregunta. ¿Dónde están aquellas iglesias que dicen tener profetas? ¿Dónde están aquellas iglesias que dicen tener apóstoles? Porque que yo sepa, los apóstoles siempre llevaban esta palabra. Siempre los apóstoles predicaban de Jesucristo, su prédica cristocéntrica. Y empezaba aquel hombre a predicar de aquellas maravillas que había hecho el Señor Jesús, de aquellos milagros que había hecho el Señor Jesús, de aquellas personas que había sanado el Señor Jesús. Empezaba a hablar aquel hombre de aquel endemoniado gadareno, cuando aquel hombre simplemente dijo unas cuantas palabras y ese hombre fue liberado y los demonios se fueron hacia los chanchos. Empezaron a hablar de aquel hombre que caminó en las aguas, de aquel hombre que sanó a un paralítico, de aquel hombre que sanó la vista a muchos, de aquel hombre que le quitó el flujo de sangre a una mujer, mientras aquella mujer lo único que podía hacer era rogarle al Señor Jesucristo. En fin, cuántos milagros. Y los apóstoles empezaban a hablar y la palabra de ellos era cristocéntrica. Pero ahora no es la palabra cristocéntrica. Ahora la palabra de los apóstoles, entre comillas, porque los apóstoles no existen. Hoy en día no existen. Porque si fueran apóstoles, la palabra de ellos tendría que ser cristocéntrica. Pero ¿sabe de lo que predican, hermano Luis? Solo de plata. Y es un egocentrismo, que yo hago este milagro, y que yo hago esto, y que yo. Pues no eres tú. Si el Señor ha permitido hacer milagros por medio de usted, pues déjeme decirle que no es usted, porque usted no es Dios. Es el Señor Jesús por medio de usted que le da esa autoridad y le da ese poder para que usted pueda orar, para que usted pueda orar por aquel enfermo y que ese enfermo se sane. Pero es en el nombre del Señor Jesucristo, no es en el nombre de un pastor, no es en el nombre de un apóstol, ni mucho menos en el nombre de un profeta. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso yo quiero traer a colación ese texto bíblico que yo le decía cuando Salomón empezaba a hablar con el Señor, con Jehová, con Jehová, cuando él hace ese pacto con el Señor. Oiga lo que dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ojo con lo que voy a leer, Costa Rica, ojo con lo que voy a leer, iglesia. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, empieza Jehová, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, Costa Rica, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al parecer la tierra está enferma. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? El pecado.
¿Por dónde entró la maldición al mundo? Por medio del pecado. Gracias a quien hemos sido concebidos en pecado. Gracias a aquel hombre y aquella mujer que pecaron. Y oiga, yo creo que desde antes de ellos hay pecado. Porque cuando aquel ángel se le revela en el cielo y hay ese egoísmo, hay ese egocentrismo de que él quiere ser igual al Padre Jesucristo. Él quiere ser igual a Jesucristo y le quiere quitar el puesto a Jesucristo. Ahí ya está pecando. Óigame, hermano, yo quiero volver a repetir esta palabra que le acabo de dar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oiga bien, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oiga lo que le está diciendo el Señor Jehová. Le está diciendo y le está prometiendo que siempre va a estar la presencia ahí, latente, la presencia del Señor. Oiga, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, oiga, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré, oiga hermano Luis, la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Yo creo de que en la iglesia ya se ha apartado el Espíritu Santo, se ha apartado esas prédicas cristocéntricas, y ahora se está cumpliendo esa palabra. Hoy la iglesia lo que hace es ser burla. Se burlan de las cosas que hacen. Se burlan de los predicadores porque no hacen nada más que predicar de plata. Se burlan de los que dicen ser apóstoles y de los que dicen ser profetas, porque las palabras de ellos no les llena, no les llega al corazón. Se burlan. Oiga, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Oiga esto, y si cree que me lo estoy inventando, pues busque Segunda de Crónicas 7. Empecé a leer desde el 12 hasta el 22. Oiga, es que es algo tremendo. Si nosotros nos alejamos del Señor, no somos nada Costa Rica, no somos nada pueblo, no somos nada. Por más que tú digas que eres profeta, evangelista,
apóstol. No, 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 no. Si tu palabra no es cristocéntrica, si en el centro de tu palabra no está Jesús sobre todas las cosas, la piedra angular. Si tu palabra no es exactamente hablar de Jesucristo, pues no estás haciendo nada, no estás salvando a las personas, no estás llevando a las personas al arrepentimiento, porque las personas lo que hoy día necesitan, lo que necesitan escuchar es el arrepentimiento, es sobre el perdón de los pecados, es escuchar sobre aquel hombre que murió en aquella cruz del Calvario, que borró los pecados del mundo, que los echó más allá de lo profundo del mar. Oiga, es que es tan fácil solamente empezar a leer la Biblia y empezar a leer la historia del Señor Jesús. Pero al parecer la iglesia no lo quiere hacer. Predica de otras cosas, se preocupa de otras cosas. Y al Señor Jesús, al Espíritu Santo, lo hacen a un lado. Pues déjame decirte algo, iglesia. Es tiempo que reflexiones y que empieces a tomar las cosas en serio. Porque el diablo no está jugando. La iglesia sí está jugando. El diablo, mientras más personas se lleva al infierno, más feliz va a ser él. Pero si tú le arrebatas al diablo esas personas que se están yendo sin Jesucristo hacia una vida condenada, déjame decirte, estás haciendo algo bueno, porque estás sacando a las personas de la oscuridad para que vean la luz de Cristo. ¿Tú crees que es bonito que yo vea a personas que se vayan sin Jesús? Ponte a pensar en eso. Piensen en qué pasaría si el día de mañana Jesucristo llega a esta tierra y nos encuentra haciendo otras cosas que no son las cosas de Él. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo el Señor Jesús un día a sus papás. ¿Y por qué tú no estás en los negocios de tu Padre? Porque tú no te encuentras ahí predicando fuerte del Señor Jesús, de los apóstoles que predicaron del Señor Jesús, porque tú no estás predicando del arrepentimiento. Esa es la gran comisión que dejó el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo iré con vosotros hasta el fin de la tierra. Y estoy parafraseándolo. Hasta el fin de los tiempos iré con ustedes, dijo el Señor Jesús. Entonces, insisto con la pregunta, ¿por qué hoy la iglesia, por qué hoy los pastores, los que se hacen llamar apóstoles y profetas, no se encuentran en los negocios de su Padre Jesucristo, hermano Luis? Aquí Apocalipsis nos dice y nos da esa respuesta. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué bueno. Y oiga lo que nos habla, hermano. Mateo dice aquí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero dice Simón, llamado Pedro,
y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta era la misión que le dio nuestro Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles. Pero allá en primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente. Oiga bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice: después apareció a Jacobo, está hablando Pablo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo confronta y le pide explicaciones al apóstol Pablo, que por qué lo anda persiguiendo, el Señor lo designa como el apóstol para los gentiles. Eso nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, y dice de la siguiente manera, hermano. Así: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Pero en el verso 15 dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es el profeta, el apóstol, nuestro hermano Pablo es el apóstol para el pueblo gentil. Pero estamos hablando, hermanos, de que la misión de los 12 dice aquí: no os proveáis de oro. ¿Y qué es lo primero que piden aquí esos grandes apóstoles del siglo XXI? Plata. La plata. No os proveáis de oro, no os proveáis de plata ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y ellos estaban trabajando directamente bajo la autoridad de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. El patrón de estos hombres no era humano, sino que era un espíritu, el espíritu celestial, el espíritu de la creación. Y nosotros estábamos hablando, hermanos, de que estamos viviendo bajo la depravación total. ¿Y quién tiene la culpa? Los pastores, esos apóstoles, esos ahora, esa cantidad de profetas que hay. Por favor, si aquí dice la palabra de Dios que el anuncio del advenimiento de Cristo fue hasta San Juan el Bautista, porque era el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la palabra de Dios allá en Primera de Pedro nos habla, hermano, de que dice aquí: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estamos hablando de que la palabra de Dios, la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. No es esa gran cantidad de hombres y mujeres que dicen de que son profetas. Dice aquí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y que el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, oiga bien esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso que yo decreto, que yo decreto y que yo como que están dando leyes, porque la ley de Dios ya está escrita en la Biblia, porque nunca dice la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La depravación total, la culpa no la tienen los gobiernos. La depravación total no la tiene la culpa los magistrados. La depravación total en cómo se encuentra la situación del mundo es de la iglesia, porque la palabra de Dios ha sido prostituida, la palabra de Dios ha sido mercadería, la palabra de Dios, hermano, no la están, vean lo que nos habla Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Por qué nos dice Pedro aquí destrucción repentina? Porque si usted niega a Cristo Jesús, usted está sembrando maldición en su vida y viene una condenación eterna sin Cristo. ¿Y quién va a ser o a dónde es que usted va a vivir sin Cristo? En el Edén del diablo, que es el infierno. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y cuál es el camino de la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor es claro en hablar la palabra de Dios. Yo no sé por qué razón los pastores, los evangelistas, esos mentados apóstoles, los profetas del siglo XXI, no, ¿por qué no predican así? Lo que está escrito en la Biblia. Ya hablamos aquí de que la palabra de Dios es la profecía actual. No son los hombres, no son las mujeres, es la palabra de Dios. Nosotros aquí estamos hablando profecía, porque allá en Mateo capítulo 28 dice muy claramente que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y oiga, esta es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra profética. Nosotros aquí hablamos profecía, pero a través de la Biblia. No porque a mí se me ocurre que yo te estoy decretando bendición, que vos vas a tener un carro, que vas a tener una casa, que vas a tener un avión y que te vas a ir para la luna. No, aquí no venimos a hablar esas tonteras, venimos a hablar del plan de salvación, que si usted está viviendo depravadamente, busque al Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Sí, amén. Dice la palabra del Señor en Samuel 3. Es clara y es lo que está pasando en las iglesias. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ya no había visión con frecuencia. ¿Cuántas iglesias están pasando por eso? La palabra de Dios ha escaseado en las iglesias y la visión la han perdido. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses es muy claro cuando dice en el versículo 2
capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga, lo que está haciendo muchas iglesias, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga cómo predicaba un apóstol de verdad, un profeta de verdad, lo que está diciendo. Oiga, es que en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres? Que ahora todos son apóstoles, que ahora todos son profetas y que ahora todos podemos dar leyes, según lo que dicen aquellos payasos. Pero no, Señor, aquí la palabra es clara. Pablo lo está diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Oiga cómo predicaba un apóstol. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Del único que murió en la cruz, se llama Jesucristo. ¿Y usted por qué, apóstol? ¿Usted por qué, profeta? No predica de la palabra del Señor, no predica de Jesucristo. Si dice que habla Biblia, si dice que predica, pues predique de Jesucristo. No predique de plata. Oiga, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Lo repito nuevamente. Es claro, del único Jesucristo. Es lo único que nosotros debemos de predicar. No debemos de predicar de otras cosas. No desviemos la palabra del Señor. No desviemos las cosas. No engañemos a la gente con sutilezas, con huecas sutilezas. No engañemos a la gente con filosofías extrañas que no existen. No engañemos a las personas con las tradiciones de los hombres. Iglesia, sea inteligente. Antes de decir que aquel hombre es apóstol, lea la Biblia. Antes de decir que aquel hombre es profeta, lea la Biblia. Y se dará cuenta de que esas son huecas sutilezas, que esas son personas comunes y corrientes, pecadoras como usted y como yo, que lo único que hacen es desviar la palabra del Señor, hermano Luis. Ya estamos finalizando, pero oiga lo que nos habla Judas en su verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria, oiga esto, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Hemos concluido, hermanos, este bendito programa y estamos esperando que para dentro de 8 días, si no ha venido nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, vamos a estar aquí predicando la poderosa palabra de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendecimos y estamos para poder estar dentro de 8 días con ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere